acerca del tiempo del fin? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahora en estas conferencias y esperamos que el Señor nos ayude y nos asista para que Él nos hable y nos dé guianza y dirección. Realmente, cuando hablamos de la Biblia, siempre hablamos de profecía. Yo no sé si ustedes sabían, pero el 27% de la Biblia tiene un contenido profético. Es decir, casi la tercera parte de la Biblia es profética. Y cuando hablamos de profecía, nos referimos a los acontecimientos que la misma Biblia asegura, o Dios a través de su palabra asegura, que van a surgir en el futuro. Yo quiero leer un pasaje con ustedes que se encuentra en el libro del profeta Isaías, y ese pasaje es muy interesante porque en ese pasaje el Señor nos enseña algo acerca precisamente de la profecía bíblica. Se los voy a compartir para que lo puedan ver. Dice así el pasaje: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Lo que decía Rubén en su introducción en esta conferencia: yo soy el alfa y yo soy la omega, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Aquí es donde Dios está diciendo que Él es Dios por esto. Nadie puede conocer el futuro más que Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dios está desafiando aquí a los dioses de las naciones extranjeras para ver si realmente son dioses. Y la prueba con la que Dios los desafía es con conocer el futuro. Les dice: si ustedes me pueden decir lo que va a suceder en el futuro, entonces yo voy a admitir que ustedes también son dioses como yo. Por eso la profecía entonces se refiere a la declaración de lo que va a suceder en el futuro. Hay muchos imitadores y farsantes y burladores que se hacen pasar por profetas y que aparecen muchas veces. Yo no sé si pasa allá en el Perú, pero aquí en México cada enero, cuando empieza el año, los programas de televisión invitan a videntes, invitan a astrólogos, invitan a futurólogos, que empiezan a decir: este año va a pasar algo en el ambiente político, en el ambiente económico, en el ambiente artístico, en los deportes, y empiezan a hacer una serie de profecías. Y la realidad es que estadísticamente todas las profecías de los profetas no bíblicos solo se cumplen en un 8%, y esto es por la casualidad o por el conocimiento anticipado que ellos ya tienen de ciertas circunstancias. Pero las profecías bíblicas se han cumplido siempre en un 100%. Ya van más de 2.400 profecías bíblicas que se cumplen al pie de la letra. Pero dentro de la materia profética, como dijimos, es muy vasta, tiene un 30% del total de la Biblia. Hay una esfera especial que se dedica a los acontecimientos del fin, es decir, a los acontecimientos de los últimos tiempos. Y a eso es a lo que nosotros los cristianos le llamamos escatología. La escatología se refiere a los acontecimientos del fin, y son acontecimientos muy interesantes porque nos dicen lo que va a venir en el futuro, pero ya específicamente en los tiempos del fin. Y aquí vamos a ver si realmente la pandemia que estamos viviendo tiene que ver con la escatología bíblica, porque los acontecimientos del fin tocan aspectos muy detallados y muy específicos que la Biblia no da ningún lugar a duda de que nosotros estamos pisando ya los linderos del Apocalipsis. Claro que nosotros como iglesia estamos esperando un acontecimiento especial, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero el Señor Jesús dijo que iba a haber señales, y la palabra de Dios nos da señales en diversos aspectos que tocan varias circunstancias y contextos del devenir mundial. Voy a poner algunos ejemplos para ustedes. El primero de estos aspectos, muy interesante, es el aspecto geopolítico, es decir, cómo van a estar constituidas las naciones al momento de la venida de Cristo. Y dos de los acontecimientos
escatológicos del tiempo del fin más importantes ya se están cumpliendo en la actualidad. El primero es que Israel tenía que ser reconstituido como nación. Durante 1900 años, los judíos habían sido dispersados y su capital y su nación habían sido destruidas. Esto fue una profecía de Cristo mismo. Cristo dijo que Jerusalén iba a ser arrasada y que el mismo templo iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. La profecía se cumplió al pie de la letra en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos y su general Tito destruyeron completamente a Jerusalén y expatriaron a más de 1 millón de judíos. Desde entonces, el pueblo de Israel estuvo disperso durante 1900 años y todos los cristianos de esa época creían por la fe y por lo que decían las escrituras que eventualmente Israel tendría que ser reconstituido como nación. Y en el año de 1948 Israel volvió, así como lo dijo Ezequiel, de un día a otro, de la noche a la mañana, Israel volvió a ser una nación. Y ahorita es una realidad irrefutable que nos da la campanada profética más importante en cuestión de escatología bíblica. Es decir, la señal más importante no está por cumplirse, ya se cumplió. Israel ya es una nación. Pero luego también en cuestión geopolítica, en cuestión de naciones, tenía que darse otra situación más, otro acontecimiento más. El Imperio Romano tenía que resurgir de nuevo. Esto por una condición importantísima, porque el anticristo va a surgir del Imperio Romano. No es posible que surja un personaje como ese si la plataforma que le va a dar origen no existe. Pero en el 92 y después en el año 2002, la Unión Europea vino a ser una realidad y vino a reconstituir lo que era el antiguo Imperio Romano, lo que durante siglos no había podido darse. Sin disparar una bala, los europeos con un sistema democrático cumplieron una profecía bíblica y ahora la Unión Europea ya es una realidad. Está avanzando a una unión más completa, pero estas dos condiciones geopolíticas son básicas. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene que surgir del Imperio Romano reconstruido, de Europa, y aparte va a hacer un pacto con Israel. O sea que si no hay Imperio Romano y si no hay Israel, pues entonces no hay escatología y no tenemos por qué preocuparnos porque el tiempo del fin todavía no se acerca y está lejano. Pero las dos condiciones más importantes ya se cumplieron. Los dos actores más importantes ya están tras bambalinas maquillándose para salir a escena: la Unión Europea y también Israel. A eso me refiero cuando hablo precisamente de una condición de corte geopolítico, es decir, que tiene que ver con una condición de acomodo nacional. Hay otras muchas más, por ejemplo, la profecía de Gog y Magog, donde dice que muchas naciones se van a aliar contra Israel, y vemos que todas estas naciones ya existen, están bien aliadas contra Israel, lo aborrecen y lo quieren destruir. Pero en fin, esa es una de las condiciones importantes. Pero hay otras condiciones nos dijo que tenemos que analizar también. Otras profecías tienen que ver con el ámbito económico. La Biblia, por ejemplo, que cuando el anticristo establezca su gobierno, nadie va a poder comprar ni vender. Es decir, todo se va a manejar en un ámbito económico. Y nosotros hemos visto dos aspectos muy importantes que van encaminados a ese fin. Primero que nada, la desaparición del dinero físico. Poco a poco el dinero físico ha ido desapareciendo para que los gobiernos puedan ejercer un mayor control sobre las actividades económicas que los ciudadanos realizamos. Así es que surgieron también organismos de corte mundial. Algunas preguntas que la gente hace con respecto a la pandemia es si la pandemia estaba profetizada. No, no estaba profetizada, pero todas las crisis como la pandemia que estamos viviendo aceleran las profecías bíblicas. La Segunda Guerra Mundial produjo un aceleramiento de organismos a nivel internacional como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, que ahora controlan la economía del mundo.
y el mundo va encaminado a que el dinero físico desaparezca. ¿Qué está pasando ahora con la pandemia? A todos nosotros nos está pasando ahora en nuestras circunstancias particulares. Tenemos que comprar en línea, tenemos que comprar a través de internet y estamos dejando de usar el dinero físico. Y eso representa un mayor control. Los gobiernos dicen que es para combatir la informalidad y que paguemos impuestos, que es para combatir el contrabando y las actividades criminales como el narcotráfico y la trata de personas, pero también la realidad es que todo va apuntando a un esquema económico en donde nadie va a poder operar a menos que haya un control. Y eso es precisamente lo que la Biblia dice, que el gobierno del anticristo va a tener un control total sobre la manera en que los ciudadanos pueden comprar o pueden vender. Si usted no cree que la desaparición del dinero es una realidad actual, bueno, váyase por ejemplo a Suecia, donde ya solo el 10% de las operaciones económicas de ese país se realizan en efectivo. Los suecos ya manejan todo a través de dinero electrónico y es curioso y es muy hilarante ver que incluso los pordioseros que pueda haber en la calle en ese país piden sus donativos y sus limonas a través de un teléfono celular para que se dé cuenta cómo es que el manejo del dinero ha cambiado. Así es que la Escritura nos dice que todo se va encaminando a un propósito perfecto de la palabra de Dios. La pandemia ha acelerado la digitalización. No estaríamos teniendo una conferencia así ahora sin la pandemia. Lo más probable es que yo me hubiera dado una vuelta para allá, para Perú, que es un país que no tengo la bendición de conocer, pero que ustedes pues ya me están dando un anticipo de la bella gente que hay por allá. Pero si no fuera así, la tecnología es la que nos está dirigiendo a hacer este tipo de cosas y cada vez nos va llevando más al cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero no solo en el aspecto geopolítico y no solo en el aspecto económico, hay condiciones que la Biblia predice también, sino otra muy importante es en el aspecto tecnológico. La tecnología también está llevándonos de manera acelerada al cumplimiento de las profecías bíblicas. Una de ellas, la más, yo creo, emocionante de todas o la más inquietante de todas para muchas personas, es la famosa marca de la bestia. ¿Cómo es que algunas personas van a llevar una marca en la mano y sin esa marca no van a poder comprar y no van a poder vender? Bueno, pues ahora un sinnúmero de personas ya llevan marcas en sus manos que son chips con su información personal. Algunas las llevan para localizarlas en caso de un secuestro, otras las llevan para llevar su información médica en caso de que les pase algo en un lugar donde nadie los conozca. Por ejemplo, personas que tienen epilepsia y que obviamente al sufrir esa condición necesitan cierto tratamiento especial. Y todo esto también ha llevado a que muchas personas, miles ya en Europa, se implanten chips en la mano para que con su información y con ese solo dispositivo puedan pagar y puedan comprar y puedan hacer transacciones comerciales, porque ahí viene almacenada toda su información financiera personal. Y eso ya es una realidad actual. También el desarrollo tecnológico ha hecho que las barreras lingüísticas se vayan eliminando, lo que nos está llevando a una nueva Torre de Babel. Acuérdense ustedes, yo creo que todos conocen bien ese episodio del Génesis, donde todo el mundo estaba unido y todo el mundo tenía una sola lengua. El Señor vino y para desbaratar ese intento de rebelión contra Dios, el Señor confundió las lenguas. Y desde entonces el mundo ha estado separado por los idiomas, pero ahora la tecnología nos está uniendo de nuevo. Yo puedo hablar con una persona en China en tiempo real, en español, y esa persona que solo conoce el chino puede entenderme y escucharme a mí perfectamente. Y cuando él me habla, yo también puedo entenderle y escucharle. Así es que cuando también el mundo llegue a esa barrera tecnológica derribada de las lenguas, creemos que también Dios va a obrar de una manera muy espectacular. Pero la Biblia también habla de profecías que no solo tienen que ver con el ámbito geopolítico, con el ámbito económico y financiero, o con el ámbito tecnológico, sino que también tienen que ver con un ámbito muy importante, y para mí yo creo que es el más importante de todos, que es el ámbito moral. La Biblia siempre ha dicho que Dios ha entrado en escena cuando la maldad del hombre
llega a un límite. Ustedes lo recuerdan bien con la historia de Noé. La Biblia dice que el hombre llegó a un nivel de maldad que Dios ya no pudo soportar. Y entonces Dios actuó enviando el diluvio. Luego tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Sodoma y el ejemplo de Gomorra, donde dice la palabra del Señor que la maldad de los habitantes de esas ciudades colmaron el nivel de tolerancia divina y Dios envió un juicio terrible sobre esas ciudades, salvándose solamente por la intercesión de Abraham, Lot, su sobrino y sus hijas. Obviamente con un desenlace muy trágico, pero al final de cuentas vemos que el principal indicador de Dios para actuar es la maldad del hombre. La Biblia dice también que cuando los israelitas iban a la tierra prometida o iban en camino, Dios les dijo que la maldad de los cananeos no había llegado a su límite, pero cuando esa maldad llegó a su límite, entonces Israel entró como un juicio de Dios para esa gente que había pecado en extremo contra el Señor. Y nosotros estamos viendo que la maldad del mundo hoy está a niveles inusitados. Estamos en una sociedad que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. En una sociedad que asesina a niños inocentes a través del aborto por millones. Yo estaba leyendo una estadística que decía que pues por coronavirus han muerto ya cientos de miles de personas, pero por abortos en lo que va del año ya van como 12 o 13 millones de abortos, imagínense nada más. La violencia está desatada en todo lugar, el crimen, la inmoralidad, la desintegración familiar, es decir, el pecado ha rebasado niveles que nunca nos hubiéramos imaginado. Hombres y mujeres que se rebelan contra Dios en el aspecto más básico que es su naturaleza, desfilan por las calles en desfiles del orgullo gay e insultando y escupiéndole a Dios en la cara y diciendo que su maldad ha llegado a un límite ya intolerable. Nosotros como creyentes creemos que este nivel de maldad es el mejor indicador para nosotros de que la venida de Cristo ya está cerca. La palabra del Señor siempre asegura que cuando la maldad del hombre llega a un límite, Dios actúa. Ahora, junto con el nivel de incremento de la maldad, viene un nivel terrible de enfriamiento del cristianismo. Son dos cosas que operan juntamente. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es algo que se está viendo en muchos lugares del mundo, con honrosas excepciones, pero donde el fervor de los creyentes, el amor de los creyentes por Cristo, la devoción de la iglesia por su Señor está cayendo y la iglesia se está yendo tras otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con su misión y está declarando prosperidad y abundancia material en esta tierra en lugar de enfocarse en lo principal, especialmente en esta época en que estamos viendo claramente que ya estamos viviendo los tiempos del fin. Jesucristo hizo una pregunta que más bien que pregunta parecía una profecía cuando expresó: cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, hablando de su segunda venida, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como diciendo Cristo, una condición que va a haber cuando yo regrese es que el fervor de los creyentes casi va a ser inexistente, casi no va a existir. Realmente, si usted me pregunta si ya estamos en los tiempos finales, bueno, la respuesta es que los tiempos finales ya comenzaron y comenzaron desde la primera venida de Cristo. En el plan de Dios para el ser humano, para la humanidad completa, en el plan perfecto de Dios, los tiempos finales comenzaron con la venida de Jesús. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes en Jerusalén, en el día de Pentecostés, y todos ellos empezaron a hablar en otras lenguas, y de modo que todos les entendían, el apóstol Pedro citó un pasaje del libro del profeta Joel, donde dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, los tiempos finales ya comenzaron
con la venida de Cristo y con la instauración de la iglesia. Pero los tiempos del fin, el día de la ira del Dios Todopoderoso, porque yo no sé si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo predicó en su sinagoga local de Nazaret, abrió el rollo en el profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable de Jehová, y pum, lo cierra. Porque la siguiente parte dice: y el día de la ira del Dios Todopoderoso. Esa parte no se había cumplido todavía, pero nosotros estamos viendo que en este tiempo todos los eventos se están acelerando para que las profecías ya se empiecen a cumplir. Por ejemplo, el pronóstico de que el mundo va a tener una sola moneda, que eso es muy importante para que el gobierno del anticristo pueda ser una realidad y que pueda haber el control económico que se supone que la Biblia le asigna, porque es un control total sobre todos los habitantes del planeta. Que haya una sola moneda, por ejemplo. Algunos dicen que para el 2030 el mundo va a tener ya una sola moneda. Y estamos hablando de especialistas, no estamos hablando de creyentes, estamos hablando de economistas que se especializan en la materia. El imperio romano reconstruido en Europa cada vez se va fortaleciendo más, se va uniendo más, y curiosamente coincide con la descripción del último gran imperio que el profeta Daniel había descrito en los pies de hierro con barro de Nabucodonosor, de la imagen que soñó Nabucodonosor. Yo creo que todos ustedes han escuchado de ese pasaje bíblico que es muy conocido. El primer imperio de oro era Babilonia, el segundo imperio de plata era Persia, el tercer imperio de bronce era Grecia, el cuarto imperio de hierro, largo como el imperio romano, fue de 8 siglos, fue Roma, y el último imperio va a ser un resurgimiento de Roma, pero con barro. Y entonces Daniel le dice al rey algo que para ellos les ha de haber parecido muy extraño. Dijo: el último gran imperio van a ser alianzas de naciones. Esos reyes, esos emperadores en ese tiempo no conocían de un sistema como el de nosotros. Ellos conocían la conquista por las armas y la dominación absoluta, la imposición de su lengua, de su religión, de su cultura. Daniel se llamaba Daniel en hebreo, que era Dios juzga, pero le cambiaron el nombre por Belsasar. Sus amigos Ananías, Misael y Azarías les cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abed-nego, por nombres babilonios de dioses babilonios. Es decir, la cultura se imponía sobre los gobernados. Pero Daniel y Nabucodonosor se han de haber quedado muy sorprendidos de ese último imperio que dice: no va a ser un imperio como los conocemos, van a ser diversos que se van a unir. Y se van a unir, como el hierro no se mezcla con el barro, se van a unir por medio de alianzas, por medio de tratados, por medio de pactos. Y la Unión Europea se está uniendo así, por pactos, por alianzas, por tratados, porque de esa unión va a surgir el terrible ser, con todo el respaldo satánico, que va a representar el último gran esfuerzo del hombre por rebelarse contra Dios. Luego, el anticristo tiene que hacer un pacto con Israel. Israel no existía hasta 1948. Mi antiguo pastor se convirtió en 1928, en el año de 1928. Cuando él se convirtió, inmediatamente después, unos pocos meses después, se consagró al Señor, al ministerio y a servirle. Pero como pastor, él duró 25 años creyendo que Israel iba a ser una nación, pero en 1948 Israel se convirtió de nuevo en nación, y nosotros que estamos viendo esa señal tan increíble no nos damos cuenta. Tal vez porque ya cuando nacimos Israel ya estaba como una nación, pero realmente todavía no pasan ni 70 años, ni una generación desde que Israel se reconstituyó como una nación. Y esa es la gran campanada profética del tiempo del fin. Claro, todavía faltan circunstancias en cuanto a la reconfiguración nacional de Israel, como lo es, por ejemplo, la reconstrucción del templo. Si de repente usted oye por ahí que los judíos ya comenzaron la reconstrucción del templo, arrepiéntase, porque ya Cristo llega en cualquier momento. Es decir, sí, el templo es una señal muy importante, porque obviamente el anticristo tiene que profanar el templo. Y si no hay templo, pues no puede haber profanación del templo. Entonces, la realidad es que dentro de la reconstitución de Israel,
todavía faltan otras señales importantes, como la que menciono, la reconstrucción del templo. Ya hay una sociedad para la reconstrucción del templo, la sociedad de los fieles del templo, que están bogando para que el templo se reconstruya, que están reconstruyendo y rehaciendo los utensilios del templo, pero están esperando encontrar en la famosa arca perdida, el arca del pacto, que ellos aseguran que está escondida debajo de donde actualmente está el templo, donde está la mezquita de Omar, el domo de la roca, que de seguro va a desencadenar una guerra con el mundo árabe. No lo duden. Cuando Israel fue reconstituido, Israel libró varias guerras por su supervivencia, que nos recordaron las guerras de los jueces, donde Dios los liberó de una manera asombrosa y extraordinaria. Si ustedes leen las crónicas de la guerra de independencia, de la guerra del Sinaí, de la guerra de los 6 días, de la guerra del Yom Kippur, se van a dar cuenta cómo Dios liberó de una manera extraordinaria a su pueblo, así como lo hacía en la antigüedad, con milagros increíbles contra los mismos enemigos de toda la vida, contra los egipcios, contra los sirios, contra los babilonios, contra los cananeos del norte, que ahora son los del Líbano. Es increíble cómo la profecía bíblica está viva, está latente, y nosotros no estamos viendo la profecía ya, mis queridos hermanos, no la estamos viendo con un lente de lejanía o viendo a ver cuándo va a suceder. La estamos viendo del presente. La escatología la estamos viviendo hoy. Ya estamos pisando los linderos de los tiempos del fin. Son las hojas de la higuera que están reverdeciendo y donde el Señor nos dice: he aquí, yo vengo pronto. Y por eso nos debe de interesar mucho el estudio escatológico. Yo les felicito por este esfuerzo que están haciendo, porque obviamente la venida de Cristo representa el fin de las oportunidades para todo ser humano de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Por eso también nos interesa saber cuándo Cristo regresa, porque obviamente representa el fin de las oportunidades para todos los peruanos, para todos los mexicanos que no han querido rendirse y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque eso representa obviamente ya la posibilidad real, inminente, de una condenación eterna sin Dios y sin esperanza. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es un faro que se puso para que alumbrara y que proclamara las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una de las proclamas más importantes que tenemos que proclamar es que Cristo viene, y tenemos que estar bien informados de cuándo. Sabemos que el día y la hora nadie sabe. La Biblia dice: ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Muchos han tratado de decir que Cristo va a venir en tal año, que Cristo va a venir en tal mes, en tal fecha. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2017, en el 2018 hubo un escándalo porque muchos aseguraban que Cristo venía en esos años. En el 2000 ni se diga, muchas personas decían que Cristo iba a venir en el año 2000, pero la verdad es que el día y la hora nadie sabe. Cristo va a venir como ladrón, pero las señales sí nos hablan de que la venida está cada vez más cerca y de que nosotros debemos de estar cada vez más preparados. Como le dije hace un momento, las dos super señales de Dios para mí son Israel reconstruido como nación y la Unión Europea otra vez con el Imperio Romano reconstruido. Esta crisis, esta pandemia que nos ha azotado a todos, pues nada más ha acelerado el proceso. Todo el mundo asegura que los cambios se han acelerado de una manera tremenda a través de esta crisis que todos estamos viviendo y que todavía le falta un poco de tiempo. La verdad, yo les pido una disculpa porque no tuve la precaución de informarme cómo es que la pandemia ha afectado al Perú en el aspecto económico, en el aspecto digital, en el aspecto de salud. Yo sí les puedo decir que en México, por ejemplo, se está augurando que el principal problema de salud en los próximos años va a ser la salud mental, porque esta pandemia ha traído una serie de problemas en el aislamiento que han traído depresión, angustia, preocupación a las vidas, y realmente la iglesia somos quienes tenemos la solución a eso, y la solución se llama Jesucristo. Él es la respuesta a todos los problemas humanos.
y a todas las circunstancias humanas. Y por eso les reitero mi felicitación por este trabajo tan excelente de estudio profético. Entonces, hoy vimos 4 aspectos muy importantes donde la profecía bíblica se está cumpliendo y que son los aspectos en donde tenemos que tener mucho cuidado. Lo voy a recapitular como un repaso final de esta primera sección. Dijimos que el primer aspecto era el geopolítico, es decir, la reconstitución nacional de países que antes no existían o de imperios que antes no existían. Luego también dijimos que el económico, el mundo avanzando a un universo sin dinero y con una moneda única. Luego también dijimos que el aspecto tecnológico es muy importante, que nos va a llevar a la posibilidad de aspectos que se veían imposibles, como la famosa marca de la bestia. Y finalmente el aspecto moral, el crecimiento de la maldad, que yo creo que nadie puede negar, que más que menos en algún que otro lugar va en aumento de una manera terrible y cada vez más incontrolable. Por eso yo les invito a que estemos atentos, que escudriñemos la palabra de Dios, que conozcamos las señales. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo sé por dónde voy, yo sé en qué etapa del camino voy, porque la palabra de Dios me alumbra y me da sentido. Que Dios les bendiga. Vamos a tener en el programa un breve espacio de tiempo para adorar a Dios, para platicar, y después volvemos con otro espacio escatológico muy interesante. Dios les bendiga.